antemano. Muchas gracias por estar aquí con gracias. nosotros, doctores. Señor, muy amable. Ingeniero César Cadena, a nombre del director del clúster de energéticos. No se pare porque si no nos sale en la foto. Vamos al corte rápidamente. Es una entrevista con el doctor Luis Eugenio Todd, ex rector de nuestra máxima casa de estudio. Recibió recientemente el premio José Eleuterio González Gonzalitos 2018. Así que es una conversación, pero iniciamos con un repaso breve de lo que ha sido la vida de nuestro buen amigo el doctor Luis Eugenio Todd Pérez. Doctor Luis Eugenio Todd Pérez nació en Monterrey, Nuevo León, el 22 de octubre de 1935. Está casado y tiene 6 hijos. Cuenta con estudios profesionales en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde egresó con un promedio de 90. Además, realizó estudios de posgrados en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y en las universidades de Cornell, Georgetown y Washington. En 1959 fue instructor de fisiología y copartícipe de la fundación de la Cátedra de Farmacología. En 1964 fundó la Unidad Renal y fue pionero en el uso del riñón artificial, coordinando el primer trasplante en 1967. Dirigió la Escuela de Graduados y fue director y fundador de la Facultad de Enfermería, que era escuela técnica. Posteriormente dirigió el Instituto de Investigaciones Científicas de la UANL. De 1973 a 1979 fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante su rectorado se crearon 6 facultades, 13 preparatorias, 16 licenciaturas y 22 maestrías. Se construyeron 120,000 metros cuadrados y se logró trasladar a acervos y fundar la Capilla Alfonsina. En esa época se fundó la Facultad de Organización Deportiva, se gestionó el ascenso del equipo Tigres a Primera División y se lograron 3 campeonatos. Se incrementó el apoyo al fútbol americano y se lograron 2 campeonatos nacionales. Fue secretario de Salud del Estado, diputado federal y presidente de la Comisión de Ciencia. Es pionero en América Latina en el tema de la imagen por resonancia magnética nuclear, habiendo presidido como único extranjero la Sociedad Americana de ese tema. Ha desarrollado una intensa vida pública en el área educativa, pues fue secretario de Educación en el Estado 4 años y subsecretario federal de Educación Superior e Investigación por nominación presidencial. En igual forma, fue nominado en 1992 embajador de México ante la UNESCO en París, Francia, donde presidió el Comité Especial. En 2003 fue director del CECITE y presidente del Consejo de Ciencia del Estado. Es autor de 26 libros con temas educativos y humanísticos. Ha participado como editorialista en diarios nacionales y locales y comentarista en la televisión. Ha realizado investigación y publicado más de 40 trabajos en diferentes temas. Recibió los premios por los mejores proyectos por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Neurología, así como por New York Academy of Science, Tulane University y por la Sociedad de Psiconeurología en Viena, Austria. Desde marzo de 2014 a la fecha, es asesor de divulgación científica de la UANL. Durante el ejercicio de su vida profesional, en el área de la salud, han dado beneficio a la comunidad a nivel internacional, nacional y regional. Recibe la medalla Dr. José Eleuterio González, el Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. Doctor Luis Eugenio Todd Pérez. Luis y Eugenio por sus tíos, según acabo de leer. Esto no es una conversación, esto no es más que una conversación entre una persona que lo admira a usted mucho y que le hizo la primera entrevista que aparece aquí en Ciudad Noticia en 1976. Un repaso rápido. ¿Le parece que nos ubiquemos en los años en los que usted ya sale de su carrera, ya es médico? Sí. Vamos a ubicarnos en 1967. El gobernador don Eduardo Ángel Elizondo toma posesión. Eduardo Elizondo. Eduardo Ángel Elizondo, 1967. No sabía que se llamaba Ángel porque era un pingo, era muy listo. Era muy listo porque cometió un importante error histórico.
llegamos a ese error histórico. ¿Podemos darle un repaso con usted a este periodo 67-2018? ¿Cómo no? Fíjese. Empezamos. Sí, ¿cómo vivió usted, a propósito de octubre, el 68? La matanza de Tlatelolco que hemos recordado recién. Bueno, eso fue previamente, eso fue posteriormente que yo me había ido becado al Hospital de Enfermedades de la Nutrición con 700 pesos por la universidad, a mi residencia. Y luego la universidad me da una beca de la American College of Physicians a Cornell, Washington U en Georgetown. Y ya regreso con el trabajo de nefrólogo, hacemos el primer riñón artificial, lo compramos, el primer trasplante renal, y estoy involucrado en la medicina. Pero era profesor de medicina, un profesor muy radical, porque a mí cualquier cosa puedo ser conciliador, pero la medicina, les digo a la gente, es cosa seria y no se vale equivocarse porque matas al paciente. Entonces viví esa época de diálogo y me tocó, como le digo, con los jesuitas aprender muchas cosas. Tengo entendido que usted hace el primer trasplante de riñón aquí en el universitario. Así es, en el junio de 1967 se llamaba el paciente Inocencio Salazar, era un jovencito, trabajaba cuidando burros en la cola de caballo. Y convencí a Treviño Cayamar, que era un gran cirujano, y juntos, él no quería porque era ilegal. En aquella época decía que había que pararse toda la circulación y el cerebro. Luego yo, cuando diputado, cambié la ley para actualizarla con todas las leyes que dicen que cuando se para el cerebro, pues ya cuando no hay comunicación, cerebral, ya hay muerte cerebral, ya puedes tú trasplantar. Sí. La tiene, porque si lo trasplantas para el corazón, pues ya no llega oxígeno y se mueren los órganos, ¿no? Sí. Entonces hicimos el primer trasplante. Luego, después de ahí, encauzamos al primero de hígado en el hospital universitario. Bien. Muy difícil porque había muy pocos recursos, ¿no? Ahora el hospital universitario está muy bien hecho y con una tecnología excepcional. Y eso fue algo muy bonito que me dio mucha satisfacción. Sí. Y después me voy yo era muy amigo de Damadian, el que inventó la resonancia, nominado para el premio Nobel. Y Damadian era doctor en matemáticas y médico, fuimos compañeros. Y yo le dije, tú no eres médico, hombre, tú tratas muy mal a los pacientes, tú eres un científico. Y me hizo caso y se fue a Harvard con el doctor Solomon y estudió biofísica. Y de ahí buscando cómo buscar fósforo en la célula, empezó a ver que había una imagen en un campo magnético. Y entonces hizo un pequeño experimento con un hígado de ratón y sacó la imagen de ratón, la publicó en Science. Y luego hizo un gran aparato con helio líquido y nitrógeno para emplearle una resonancia magnética y metió un paciente en 1976. Y ahí fue la primera imagen de un paciente con resonancia magnética nuclear. Bien. Y yo como era amigo de él, conseguí $500,000 cuando ya puso él una fábrica con don Manuel Barragán y con el patronato universitario, y me dieron la lana y compré el primer prototipo, fue el segundo en el mundo. ¿Qué año fue ese ya? 1981. Eso, nos regresamos a estos años de posteriores al 68, ¿le parece? Cuando aquí... Sí, fue una anarquía en la universidad. Sí, y se convulsionó mucho también nuestro estado y nuestra ciudad con la guerrilla urbana. ¿Cómo vivió usted esa guerrilla urbana? Bueno, muy. Para empezar, fíjese usted que el muchacho que participó en el crimen de don Eugenio había sido mi ayudante cuando yo era director de graduados en medicina, el que proyectaba. En aquella época no teníamos computadores, teníamos proyectores. Proyectaba y ese era mi ayudante. De repente se me pierde, se va. Ya estaba, ¿quién era por su nombre? Torres Enríquez. Se pierde y se va, yo creo que al Patricio Lumumba. Y de repente aparece involucrado. Y el hijo de mi maestro, Piedra, aparece involucrado. Y los Rizauzi, Iñáñez y todos ellos que habían sido alumnos de la universidad que yo conocía. Entonces, cuando yo llego de rector, ellos me calificaban como colaborador del gobierno. Y yo tenía hablaba con Del, que era de gobernación, que cambiar mi ruta y todo, porque estaba yo en la mira. Entonces viví una época, por eso fui buen rector, porque no sabía si mañana ya no iba a hacerlo. No tenía ninguna ambición. O sea, no quería hacer otra cosa, aunque todo el mundo me decía que podía ser gobernador, porque había muchos rectores como Rangel Frías, como Elizondo, que habían sido gobernadores.
Y luego entonces el licenciado Elizondo en esa época, que quizás es lo que quiere el arquitecto, muy brillante. Él fue primero tesorero del Estado, luego fue rector de la universidad. Me dio mis primeros nombramientos, porque en aquella época el gobernador nombraba a los directores, no era autónoma. Y al rector lo nombraba el gobernador. Y entonces, pues cuando ya se siente agobiado porque no le hizo caso a los consejos de Moreira, que era muy bueno para el análisis, y dijo, no, voy a crear, entonces quería la autonomía, pero voy a crear un consejo ciudadano en La Torre. Un consejo formado por la CTM, por el sector obrero, los estudiantes que venían bien encardilados del 68, en 71 armaron una broncona. Y entonces, en ese 10 de junio, los del Poli, en apoyo a los de Nuevo León, hacen una manifestación y matan a muchos estudiantes. Jueves de Corpus. Corpus de Christi. El jueves de Corpus. El cuerpo ese de los halcones, ¿se acuerda? Al que se responsabilizó, y además los vimos, o sea, ellos fueron los que... Mataron gente. Mataron ahí y luego el licenciado Elizondo renuncia, a pesar de que Echeverría le habla por teléfono que no renunciara, porque... A don Eduardo Elizondo. Sí, renuncia y deja la anarquía. Y tuvimos en la universidad 2 años después pues, que no había clases, ¿se acuerda? Y los empresarios ponían en los avisos de ocasión, se requiere ingeniero mecánico que no sea de la UNL. Sí. Así estaba, hasta que yo traté y me junté con las empresas. Me ayudó mucho Bernardo Garzazada, sí, Beto Santos y Jorge Garza, que me comprendieron. Sí. Pero la universidad estaba satanizada. Sí, exactamente. Y también por un medio en especial. Como Pepe Alvarado. Bueno. Pepe Alvarado fue un buen rector, pero lo atacaron tanto a él y a su hija, y como era un bohemio, se desesperó, agarró la onda. Y un día fue y hizo un desfiguro ahí, pero era muy amigo de Livas, y Livas lo quería mucho. Y era muy buen rector. Don José Alvarado. Sí, lo hicieron garras. No me diga a Pedro Zorrilla, le hicieron caricaturas. Sí. ¿Se acuerda? Pero como quiera, no era muy conocedor del ambiente porque venía de Tamaulipas, lo que usted quiera. Sí. Pero era un hombre preparado y todo. Y a Jorge Treviño lo hicieron papilla. Y Jorge luego le tengo que reconocer que fue un gran gobernador. ¿Está usted hablando de qué periódico? Para no bueno, ya sabe usted quién. ¿Para qué digo nombres? Bueno. Nomás digo apellidos, como dijo aquel. Sí. No era El Porvenir, no era El Porvenir, no, por supuesto. El Porvenir, era mi consejero, el maestro Cerda. Me daba consejos. Francisco Cerda, ¿verdad? Y yo lo nombré director de comunicación en contra de la ley también. Muy bien. Entonces no era El Porvenir, por supuesto, no era Más Noticias, no era desde luego tampoco El Diario, porque El Diario... Bueno, el diario de vez en cuando me da mis desconocidas. Un día se me ocurre a mí, no tenía dinero para pagar la nómina y retengo los impuestos, lo cual es un fraude. Es un fraude fiscal, bien reconocido. O sea, es jinetear, ¿no? Un poquito. Bueno, no, lo retuve para pagar la nómina, no me habían llegado el presupuesto. ¿Desvió usted recursos? Desvié totalmente el recurso y lo puse. Sí. Y entonces el diario de aquella época me puso así, no sé cuántas columnas eran, pero de ese tamaño las letras. Todo hace fraude, lo cual era cierto. Sí. Pero un fraude fiscal, pero necesario, porque o la nómina o el fraude. ¿Se le dio derecho de réplica? Pues después, claro, porque no solo eso, sino que luego fui con De la Madrid, que era su secretario, porque me mandó llamar. Dijo, oiga, no me ponga el mal ejemplo, se van todas las universidades. Pues denme la nómina. Los grandes logros y desde luego también los fracasos, porque todos en la vida tenemos algo de los dos. La paz fue el mayor logro. Fue un rector de transición que regresé los alumnos a las aulas, porque estaban en la calle, y que concilié y tranquilicé a la universidad para que cumpliera sus objetivos fundamentales. Aparte, construí 110,000 metros cuadrados, le traje la capilla alfonsina, creé el Instituto de Ingeniería, creé 13 preparatorias, 5 nuevas facultades. ¿Sabe por qué creé muchas cosas? No creo que me la creo mucho yo. Porque como no había nada por muchos años, era muy fácil crear. Es más difícil hacer cosas nuevas cuando hay mucho. Sí. No había nada, había habido una anarquía. Rectores que duraban 6 meses, cosas que duraban un año, tomaban las escuelas, se apoderaban los porros ahí, era un relajo ahí. Sí, usted duró dos periodos, 6 años. Duré un mes menos que los 6 años. 73 a 79. Sí, pero un mes antes, porque eso fue cuando me ofreció don Alfonso Chamba, ¿de acuerdo? Sí. Y todavía ahorita, como duré más un mes según la ley,
todavía puedo ser rector, así que vacilo con mi amigo el rector Rogelio, le digo, cuídate porque todavía puedo ser rector. Ahora, usted se va, le llama a don Alfonso Martínez Domínguez en 1979, ¿a qué Me dijo cargo? don Alfonso que era muy listo. Para empezar, mire, yo quería poner a Moreira, porque es mi amigo, mi hermano, y además se había ayudado mucho. Doctor Roberto Moreira. Tiene sus efectos como todo mundo, pero tiene muchas virtudes. Es muy inteligente, muy analítico. Y era un hombre muy bueno para ayudarme, apoyarme en todo. Entonces, dice, usted pone, me dice don Alfonso. Digo, no, pues está bueno, Moreira. Pero luego, un día nos invita a desayunar. Y ya Moreira estaba en campaña. Y había estado con los muchachos de la Facultad de Derecho y los maestros, echando sus cervecitas. Y se había desvelado mucho. Y entonces llegamos al desayuno con don Alfonso y nos recibe. Usted, doctor, no va a ser como el doctor Todd, que brincaba el gobernador y decía pedirle dinero de Echeverría. Aquí va a haber un solo poder que voy a hacer yo. Y usted además me va a poner el secretario general que yo diga. Y yo me reí. Sí. Que era el antídoto contra don Alfonso. Sí. Ah, don Alfonso, pues usted es el gobernador. ¿Para qué? Los tomamos en cuenta en todo, pues es el gobernador, son el rector, dependemos de su lana, que nos dé dinero. Y me reí. Pero Moreira la tomó en serio. Dijo, acabo de salir los empresarios y los acabo de poner en orden también. Se puso, yo creo que era muy listo, don Alfonso, era un gran político. Entonces Moreira se enganchó. No, la universidad es autónoma y que yo voy a poner lo que quiere. Yo le decía, cálmate, chico. Pues al rato, un par de meses después, hizo una entrevista a Proceso. Oiga, ¿es cierto que don Alfonso está violando la autonomía de la universidad? Dije, no, no es cierto. Mis directores están violando la autonomía del PRI, porque no salen del PRI. Sí. Me había quitado ya todo el control a través de hacer política con mis directores. Sí. Entonces fui con Moreira y dije, no, vamos a pelear con él. Hijo, Moreira muy sabio, me dijo, no, compadre. Fíjate, hemos batallado tanto para meter los alumnos a las aulas. Vamos a sacar otra vez. No, déjalo. Y entonces yo estaba teniendo un bebé que se llama Rodrigo. Mi mujer estaba en la maternidad Conchita y estaban viéndolo el bebé y estaba yo negociando qué pasaba. Sí. Íbamos a desayunar, a comer y yo terco, yo no ponga usted. Y al fin le habla a Santiago Roel, que era el secretario de Relaciones Exteriores, a don Alfonso, y conocí a Alfredo. Y entonces doctor Piñeiro. Sí, Alfonso, y nombra a Piñeiro. Yo digo, no lo nombra, lo va a proponer para la Junta de Gobierno. Lo sugiere, vamos a decir, por la buena. Y entonces a mí me confiesa después que puso a Alfredo para que durara 6 meses para desbaratar la bata blanca. Porque él no quería poderes alternos. Tenían mala fama ya ustedes. No, tenían fama de grillos, pero éramos grillos por necesidad, no por gusto. Porque yo era académico, a mí me pusieron en la universidad porque era académico. Pero que se habían... Pero me hice grillo, pues ¿qué hacía? Pues no duraba. Pero que se habían posesionado de la universidad, pues bueno, estamos hablando desde el 70, fines de los 60, y ya estamos hablando de... Teníamos digamos, cierto poder para la estructura central, pero la universidad... Había gente como Urencio, como el mismo Nectalí. El ingeniero Urencio. Marzo Huertechea, gente, líderes naturales, ¿no? No, éramos más bien un fantasma, porque cada uno de nosotros es diferente. Era muy difícil, pero éramos muy unidos en un tema, darle a la universidad paz. Doctor Amador también era del... muy polemista excepcional, para el sindicato, muy bueno. ¿Amador? Flores Arechiga, muy brillante. No, me tocó la suerte de tener buenos amigos que había que escucharlos, porque yo sí escuchaba. Luego dijo Amador, cuando luego me suplió, porque Amador estuvo de interino, dijo, Luis, todos nos hablaban a todos para pedir los consejos y luego hacía lo que le daba la gana. Pero la verdad es que uno tiene que sumar los consejos y tomar la decisión. Pero yo siempre he sido negociador. ¿Qué elecciones le dejó también su paso por la política cuando pues aparece usted también como candidato a la gubernatura ya en 1900, que estamos hablando, 97, ¿no? Primero déjame platicarle una anécdota. Echeverría, cuando cumplí, antes de irse, porque yo estuve 3 años con Echeverría y luego estuve con López Portillo, me habló y me dijo, oiga, señor rector, me apreciaba mucho a mí. Por eso Echeverría tuvo muchos defectos, pero conmigo se portó muy bien. Y a cada quien habla del baile como le fue. Yo le saqué, primer año, de 100 millones de presupuesto que tenía llegar en octubre a 1,000 millones en diciembre. Entonces me habló y me dijo, oiga, me gusta usted porque me gustaría que fuera usted alcalde de Monterrey. Y dije, oiga, señor presidente, esto no viene en la universidad donde estoy, me faltan muchas cosas por hacer.
no, pero entonces quisiera que usted, oiga, siempre, ¿para qué me quiere? Para poner poquitos, para inventar calles y recoger la basura, bromeando. Sí. Y la primera vez que lo vi que se sonrió, porque se vería no se reía. Sí. Se sonreía nada más. Sí, sí. Dije, no, déjeme. Ahí empezó mi problema, que no acepté yo. Luego, cuando era candidato a la gobernatura, cuando estaba de subsecretario, precandidato, me habló Luis Donaldo, que era gente muy correcta. Luis Donaldo Colosio. Mi tocayo era gente muy buena. Era demasiado bueno para donde estaba metido. Sí. Me dijo, a ti no te queremos lastimar, Luis. No te enredes. Tú no vas a ser Sócrates. Y se acabó mi candidatura. Pero sí hubo alguien que lo convenció al doctor Luis Eugenio Todt, que se llama Alberto Anaya. Bueno, déjame platicar la historia real. Sí. En efecto, mi narcisismo, que esa es la palabra, me sedujo. Usted tiene este currículum, lo cual es cierto, todo eso que dice embajador, fue esto, fue lo otro, es una cosa, es muy activo, muy importante la política, y yo agarré la cuerda, porque había estado 4 años en París y 2 años en México, 3 años en México, pues tenía. Entonces, y aparte me dijo, yo vine con una mano atrás y otra adelante, no traía muchos recursos, porque la embajada es muy bonita, pero no te dan más que lo que te dan para sobrevivir. Sí. Entonces me dijo, yo le pago toda la campaña, de su renta, su casa, su carro. Y yo andaba muy preocupado porque en efecto había tenido problemas financieros serios al llegar. Es que París es una ciudad para gastar, no por ahorrar. Sí. 4 años estuvo, ¿verdad? Casi 4 años estuve ahí. Fui presidente del comité especial que ningún mexicano ha sido, el más importante de los comités. El cargo suyo aquí nada más para las nuevas generaciones fue embajador de México ante la UNESCO. Ante la UNESCO, embajador plenipotenciario se llama. ¿Que la UNESCO viene a ser? La Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Muy bien. ¿Qué es lo que le falta hacer al doctor Luis Eugenio Todt? ¿Algún sueño que todavía no ha podido realizar? Que todos tenemos algún sueño en la vida. Fíjese que yo me mantengo un acuerdo con el ser divino porque yo creo en Dios, aunque muchos no creen. Muchos me razonan que no existe, que Hawkins acaba de decir en un libro póstumo que no existe. Yo creo, como dijo Pascal, el filósofo francés, no vaya a ser cierto, mejor le apostamos, arquitecto. Bueno, entonces, yo creo que Dios y yo tenemos un convenio que después de los 85, si no estoy bien de aquí de la cabeza, porque ahorita la carrocería está muy mal, aunque todavía se conserva la lucidez, pero la carrocería está fallando. Entonces, que me lleve con él, pero mi sueño es dejar a mi familia, a mi esposa Elvira, que me ha ayudado mucho, porque yo duermo con el enemigo. La crítica, me río de los de la oposición. Toda agresión. Me río de los periódicos. Ahí tengo la oposición. Usted bromea mucho con eso. Y un día me dijo un amigo, toda agresión es amor. Entonces la señora Elvira debe estar muy orgulloso porque como bromea mucho con eso de la relación matrimonial, quiere decir que usted... Si no la amara, no lo hubiera aguantado, arquitecto, tantos años. El amor desborda la tolerancia, desborda la realidad. Y mis hijos quiero que estén unidos, que salgan adelante, verlos tranquilos, mis nietecitos, y ya me voy a gusto. Creo que usted habrá pensado también en el epitafio, no sé, me decía un amigo mucho más joven que usted y que yo, que él ya pensó en su epitafio. ¿Qué epitafio le gustaría a usted? Pude hacer más, pero cumplí con mi obligación. Un día estaba yo con el doctor Damadian, que es místico y tiene la Biblia en la mano. El inventor de la resonancia. Y me habla un compadre mío, David, que quiero mucho, González. Me dice, ¿dónde estás? Estoy aquí con nuestra mamá en Nueva York. Y estamos leyendo la Biblia. Ah, hombre, tú eres científico. ¿A poco crees en esas estupideces, hombre, todo? Y le comento a Raymond. Y se calentó el científico y me dijo, le voy a mandar a tu amigo y a ti un regalo de un libro que se llama Los 100 científicos que se inspiraron en la Biblia. Y ahí incluye científicos de veras, no como ustedes. Científicos como Newton, como el mismo Darwin, el de la evolución. La evolución es una cosa, se puede incorporar al fenómeno religioso. El mismo Boyle, Mariot, todos esos se inspiraron en la Biblia. Einstein. También, Einstein siempre puso la duda, pero también, por eso le dijo Hawkins, Einstein estaba equivocado. O sea, alguien tiene... Ahora, otra cosa más importante, existe un Dios porque se ha encontrado un centro de Dios por el actual director del Instituto Nacional de Cáncer americano, que es muy importante, bloqueó el nombre, de John Hopkins, cuando estaba en John Hopkins, una gran universidad, hizo estudios que hacen en la epilepsia, de meter un electrodo delgadito, estimular centros del cerebro, y encontró que en un centro
hay una iluminación, hay un sentimiento de algo sobrenatural. Entonces debe haber algo sobrenatural, lo dijo Platón. Y por eso Platón también dijo las almas, las almas que se buscan para encontrarse, como la media manzana que le comentan ahora. Platón dijo de que había algo espiritual, no habló de Dios. Santo Tomás de Aquino después escribió un chorro de libros, también no era una dama de la caridad, había sido bastante mundano y dijo, encontré a Dios. Entonces, mire, Dios no se puede razonar, se tiene que sentir. Sí. Y yo lo siento porque a mí me mandó 2 porros, o sea, ángeles de la guardia, para que me cuiden, porque con uno no hubiera podido. Gracias. Esto da para una conversación. ¿Seguimos pendiente? Cuando usted quiera. Y muchas gracias por el tiempo para esta, sí. Vamos a seguir conversando de este y otros temas. Yo le agradezco mucho al arquitecto esa oportunidad porque a mí me gusta comunicarme para dejar algo. ¿Le gusta? Gracias a usted. ¿Le gustan los aplausos? Él me ha hecho famoso. Ahora la gente me suba a los taxis. Usted es el doctor todo. Sí, es el que sale con Benavides. Y fue el que hizo campeón a los Tigres. Esto, no se acuerdan de que hice esto, no se acuerdan más de esas cosas. Es que sale con Benavides. Es que el arquitecto tiene su rating, tiene su pegue. Vamos a seguir hablando de fútbol yo lo aprovecho con el doctor. Sí. Nos van a sacar del aire, porque ahora sí aquí son muy... Antes de que nos saquen del aire, hasta el próximo domingo y seguimos platicando. Buenas noches. Gracias. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió la consulta popular sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México que se realizará el próximo 28 de octubre. Incluso dijo, si el resultado recae en una minoría. Y no hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida qué es mejor, que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente. López Obrador prometió oportunidades laborales a los migrantes centroamericanos que abandonan sus países en busca de mejores condiciones de desarrollo o huyendo de la violencia. Tenemos disponibilidad de recursos y de empleos. Yo nada más les recuerdo que en el programa de siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste, se van a ocupar 400,000 trabajadores. El presidente electo se comprometió a entregar visas de trabajo porque habrá programas de desarrollo en el sureste como los árboles o el Tren Maya. Luego de reunirse con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la instrucción a Marcelo Ebrard, próximo canciller, para el encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo fue insistir en la necesidad de concretar el proyecto de desarrollo para la región que tendría una inversión de $30,000 millones. Cambios 26, Manuel González.